paso. Quiero compartir un tema que he titulado Los siervos y la soberanía de Dios. Entonces estaba yo debatiéndome, mis hermanos, si continuábamos en la serie del libro de Hechos o compartía un mensaje totalmente temático respecto al tema de un pastor. Pero providencialmente el pasaje que vamos a ver en Hechos el día de hoy habla sobre cómo el Señor escogió a otro apóstol. Entonces creo que aquí hay mucho aprendizaje de cómo Dios llama a sus siervos de acuerdo a su soberanía. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en nuestra serie de Hechos, una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Y el título para el mensaje es Los siervos y la soberanía de Dios. Vamos a estar en el capítulo 1, versículo 12 al 26. Dice así la Escritura. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por este tiempo un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces les digo, mis hermanos, me estaba debatiendo si continuar con nuestra serie. Pero me doy cuenta que en este pasaje hay la necesidad de la sustitución de un apóstol para ser contado entre los 12. Nada más que la gran diferencia es que este apóstol que es sustituye a Judas, quien fue quitado del ministerio por pecado, por defección. En nuestro caso, no es nada que ver con eso, es por el contrario. No, como bien leyó Luis, no se está renunciando, no está siendo despedido, se está jubilando. Y Dios en su soberanía, Él lo mencionó en su carta, ha permitido que esta iglesia quede en manos de otros siervos, que Él ha escogido, de una familia de iglesias. Entonces creo que el pasaje es apropiado. Y va a ser, vamos a partir de este pasaje para ver 3 cosas que el Señor quiere de los siervos de su iglesia, que están en el texto, pero quiero que me pongas atención, porque he estado orando para que Dios nos hable de la importancia de ver cómo Dios pone a sus siervos, a sus pastores, como Él quiere. Las 3 cosas que veremos es que
con la resurrección y ascensión del Señor, eso es lo primero, con la resurrección y la ascensión del Señor, el Señor dio unidad a la iglesia y también dio pastores, apóstoles, profetas, maestros para cuidar su iglesia. Está largo, pero lo voy a repetir. Lo primero que veremos es que con la ascensión del Señor que acaba de pasar los versículos previos, Él le dio una unidad del Espíritu a la iglesia y le dio también pastores que la cuidan, no la dejó huérfana. Segundo que veremos es que por la razón que aquí está la historia de Judas, es importante que diferenciemos entre los siervos genuinos y los siervos falsos. Que vale la pena nuevamente del paréntesis, no porque aquí haya un siervo falso, más bien porque podemos confirmar como iglesia que aquí ha habido un siervo genuino por 40 años. Pero el pasaje nos muestra el contraste con Judas. Y tercero, que aprendemos de este pasaje es que esas suertes que cayeron sobre Matías no fueron suertes nomás, sino es la soberanía de Dios. Entonces, lo tercero que veremos es que Dios escoge a sus siervos soberanamente. Amén. Vamos a entrarle al pasaje entonces. Lo primero, voy a repetir el subtítulo primero, con la resurrección y ascensión del Señor, el Señor dio unidad y dio siervos que cuiden su iglesia. Mira el versículo 12. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén. ¿Te acuerdas que dijimos la semana anterior de que ellos estaban ahí? El Señor había muerto, poniéndole un poco de drama a la situación. Ahora sí están solos. Hermanos, lo vemos fácil, pero Él había muerto y resucitado al tercer día y había estado 40 días con ellos comiendo, ministrándoles, hablándoles del reino, pero ahora lo acaban de ver ascender. Ahora yo puedo imaginar a estos 11 y los 120 en ese aposento alto realmente preocupados, realmente sentándose y viéndose el uno al otro y diciendo, ¿qué va a pasar con estos 120 discípulos? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Nos vamos a regresar? ¿Vamos a volver? Hay un peligro inminente, acaban de matar al maestro, acaban de crucificarlo. Ni modo que mandes a las viudas, ni modo que mandes a las mujeres, a los niños de regreso a sus casas. Y el Señor inspira a Pedro por medio del Espíritu Santo a comenzar a tomar cuidado de la iglesia. Y se pone de pie y ve la necesidad que Luis vio. Dice, no es por nomás llenar el número de los 12, necesitamos otro que sea testigo con nosotros de la resurrección para completar el número de lo que cayó Judas. Pero el interés verdadero o el interés de fondo era el cuidado de la iglesia. Y el interés más de fondo o de raíz no era de Pedro, era del Espíritu Santo. Y llama la atención que dice que cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto y menciona a los 11, versículo 14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban unidos, porque una de las verdades que enseña la ascensión del Señor, su resurrección y su ascensión, es que Él dejó a la iglesia en unidad. Pero no solo unidad, sino que Él también dejó hombres como estos 11. Mira el apóstol Pablo, cómo el Señor lo inspiró a hablarnos esta misma verdad en Efesios 4. Mira estas dos cosas, la unidad y la provisión de siervos con su ascensión. Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad
del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que sobre todos, por todos y en todos. ¿Me va a tener ahí? Lo que está diciendo es que con la ascensión de Cristo y con la venida del Espíritu Santo, Dios le dio a través del Espíritu una unidad a la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo en el aposento alto. Están unánimes, no están divididos. Pero ahora mira lo segundo que dio. Versículo 7, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Comienza a cambiar el tema, Pablo. Unidad, y comienza a meter el término don. Por tanto, cuando dice ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, este Señor que murió, resucitó y ascendió, nos dio unidad del Espíritu, pero nos dio dones a los hombres para la edificación del cuerpo. Y eso es lo que estamos viendo en el aposento alto. Ellos están los 11 y sienten una carga por la iglesia. Y vemos que hay diferencias a lo mejor entre Pedro, entre Jacobo, entre Juan. Pero Dios reparte los dones en sus siervos como Él quiere. Pero este texto de Efesios también implica que los siervos son dones de Dios para la iglesia. ¿Por qué? Porque estos 120 no se quedaron huérfanos. El Espíritu Santo con ellos, la presencia de Cristo con ellos, pero les dio a estos apóstoles. Y aquí estamos en el drama que van a escoger un 12º apóstol. Yo quiero decirte, iglesia, que lo que hemos visto hoy de la jubilación de un pastor, muchos pueden verse tentados a pensar de que esto es un retroceso o una división. Por el contrario, este día podemos celebrar que esta iglesia fue provista de un hombre por 40 años. De verdad, hermanos, los que tienen años, levantamos la mano aquí, testificamos, gracias a Dios por la vida de este hombre. Porque Cristo ascendió y lo llamó a ser pastor. Y le dio unos dones particulares. Le dio dones para plantar una iglesia, le dio dones de evangelismo, le dio dones pastorales muy marcados. Y así ha edificado. Y en humildad y en entendimiento, él dice, ok, ya llegué a una etapa. Ahora que otro, con otros dones, diferentes pero complementarios, sirva de otra manera. Y todos debemos de estar en ese entendimiento. No se trata de una sustitución o de tristeza o de decir, ¿por qué no? Efesios nos lleva a mostrarnos que así como se para Pedro, se para Juan, están pensando en los 120, pero a la larga es el Espíritu. Pero a la vez vemos la palabra unánime repetido. Y aquí dice, procuren preservar la unidad del Espíritu. No te dice, busquen estar unidos, sino que ya estamos unidos en Cristo. Y la palabra nos llama a procuren mantenerse así, con toda humildad. Yo creo que también una tentación, mis hermanos, sería con una jubilación comenzar a dividirnos en lugar de unirnos. Yo estoy sorprendido de la carta que leyó Luis.
En todo momento Él los insta a la unión y en apoyar. Porque una tentación sería decir, yo soy de Luis. A mí me gusta el estilo de cómo Luis pastorea. No me gusta el de Roberto. Yo te quiero ser bien sincero, si yo estuviera sentado a lo mejor dijera lo mismo. Pero tu medición no debe de ser tu preferencia, sino que tu medición debe de ser el entendimiento que el Señor es el que dio dones, pastores a la iglesia. Y en Corinto se estaba dando esta situación y Pablo le dice, no, ustedes están actuando como inconversos, como mundanos que hacen partidos. Primera de Corintios capítulo 3 dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como los hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Fíjate la soberanía de Dios. Pablo dice, yo soy el que planté esta iglesia. Y Apolos, no sé si conoces el contexto, lo veremos en nuestra serie de Hechos, era un tremendo predicador. Y él estaba predicando. Y entonces algunos decían, no, espérate, yo soy del pastor plantador, del apóstol San Pablo. Entonces decían, yo soy del pastor predicador. Él dice, ¿ustedes creen? Están actuando como niños, como inmaduros, como carnales. Porque tienen celos, y no eran celos de que el otro tenía una mejor casa, una mejor túnica. Eran celos, es partidismo, se llama eso. Y cuando dice, así actúan los no creyentes. Yo soy de tal partido político, yo soy del otro, yo no te hablo. Hermanos, si esa es la actitud, créanme que Luis está orando para que eso no pase. Si eso pasa, realmente no están entendiendo lo que han visto hoy. ¿Por qué? Ponme el versículo, por favor. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Servidores. Y todavía menciona, según dio oportunidad a cada uno. Es decir, yo no tuve la oportunidad de conocer a ustedes, a algunos de ustedes en 1990. Estaba en prekinder, no se crean, no estaba en prekinder. Ya estaba más grandecito. Pero en 1990 alguno de ustedes se encontró con Luis y él lo evangelizó. Dice, son servidores mediante los cuales ustedes han creído según Dios dio oportunidad. Hasta la oportunidad la generó Dios. ¿Qué tiene que estar haciendo, por ejemplo, un salvadoreño en México, en Guadalajara? Aquí es porque Dios en su soberanía ha dado la oportunidad, porque yo también he oído el llamado, así como Luis lo oyó hace tanto tiempo. Pero el que es inmaduro tiende a decir, yo soy de él, yo soy del otro. Versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. No hay gloria para el hombre, no hay gloria para lo que hace uno o el otro. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. ¿Y cuál es la misma cosa que son? Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Ahí dice que somos como jardineros o como albañiles, pero la casa o la labranza o el jardín es del Señor. Uno riega, otro tira la semilla. Entre los comentarios que le mandaron los pastores a Luis anoche, uno le decía que pueda disfrutar del fruto. Me gustó. Porque
Porque se siembra con lágrimas, hermanos. El pastorado no es fácil. Se siembra con pruebas, con tribulaciones, con rechazos, con desprecios, con sacrificios a la familia. Pero dice la Escritura, aunque se está refiriendo a Cristo en ese pasaje, que volverá a venir con gozo trayendo las gavillas. Y a lo mejor a mí me toca cosechar lo que otro plantó. Si yo no puedo tomar gloria de eso, ni tampoco el que plantó puede tomar gloria, porque no es el Espíritu Santo el que hace crecer a las personas, el que convierte a las personas, el que salva personas, el que restaura familias, el que está construyendo esta iglesia, el que manda recursos para esta iglesia, es el Espíritu Santo. No es Luis ni es Roberto. Amén. Pero este pasaje nos enseña también que Dios está, no solo dio esa unidad, que la debemos de preservar, sino que Él está cuidando con estos siervos, y que tú y yo debemos de estar agradecidos por tener pastores. Debemos de apreciarlos, debemos de valorarlos. Yo les animo que aprecien a Luis. Yo sé que lo hacen, pero les voy a decir una forma práctica de cómo apreciarlos. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Hermanos, yo sé que muchos le van a llamar, le van a dar abrazos, besos, pero una cosa que nos bendice a los pastores es que tu muestra de afecto sea en obediencia. Yo sé que muchos vienen de iglesias donde han abusado de ustedes, donde han habido pastores autoritarios. Creo que déjame seguir desarrollando el mensaje. Para empezar, no es el testimonio que Luis les ha dado. Yo puedo testificar en 4 años de caminar con él y quizás como 6 o 7 de conocerlo. Él me ha dicho repetidamente: yo no he buscado nada de los creyentes, los he buscado a ellos. Pero muchas veces las ovejas se hieren y dicen: es que se entrometió en mi vida. Pues es que es la labor pastoral, cuidarte. Ni modo que vea que vas para una falsa doctrina y no te diga nada el pastor. O que vas en un mal paso y no te diga nada. El pastor Carlos nos predicó hace como 3 miércoles. No tengas esa mentalidad de decir: no se entrometan en mi vida. Entonces no es comunidad cristiana. Y mucho menos el pastor, porque dice que él va a dar cuentas. Ustedes tienen un privilegio y una gran responsabilidad a la vez, que van a dar cuentas por sus hijitos y por su cónyuge. Pero Luis y yo tenemos una gran responsabilidad, un gran privilegio. Daremos cuentas en aquel día por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestra esposa y por cada uno de ustedes que es miembro de esta iglesia. ¿Cómo la ven? Y cómo nos dicen: no te metas, pastor, déjame. Es como esos niños adolescentes que tienen a su papá y a su mamá y dicen: ay, yo para qué tengo papá y mamá, se meten en todo lo que yo digo, no me deja salir, no me deja vestirme como mis compañeritas, en lugar de estar agradecido que Dios le dejó muro y antemuro. Permítanles, dice, que lo hagan con alegría. No sé cuál sea lo contrario a la alegría, no sé si llega con amargura uno o con enojo. Pues sus muestras de apreciación es, así como Luis lo dijo como 3 veces: sigan sujetándose a los pastores. Y por favor, como dijo, echen a un lado a lo que queda atrás. Si vienes de una iglesia donde te abusó el pastor, en donde te sentiste una sobreautoridad, créeme que podemos levantar la mano aquí, el equipo pastoral, y decir: nosotros no queremos hacer eso contigo. Nosotros queremos servirte, pero permítenos que hagamos la labor con gozo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12 dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes
y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Luego dice, vivan en paz los unos con los otros. Como que cuando no haces esto, hay división, no hay paz. Muy alta estima por las horas que este hombre ha dedicado a preparar sermones, con sus recursos, con sus esfuerzos, con sus dones. Él nos dice así ya de amigos, ya de compas, como decimos. Andrés y tú tuvieron la oportunidad de ir a un seminario. Yo llegué a servir. No sé cómo hacía mi hermano. Antes no tenían los recursos de internet. Buscando libros, buscando la palabra de rodillas, horas. Dice, tenlo en alta estima, porque ha sembrado la palabra en tu vida, porque ha edificado en tu vida. Número 2, el pasaje nos muestra, al mostrarnos el contraste entre Judas y pues Matías, la importancia que diferenciemos entre los siervos genuinos y los siervos falsos. Hermanos, la necesidad de reemplazar a Judas se dio por su defección, por haber entregado al Señor, y que valga la aclaración nuevamente, no es el caso que está pasando aquí. Lo digo porque alguien vaya a decir, ¿y por qué agarró el pasaje de Judas? Lo agarré porque estamos en una serie en Hechos y porque creo que habla otros elementos. Pero el elemento que quiero que aprendan es que esto está profetizado por el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos vendrán falsos, vendrán engañadores. Judas, dice el versículo 17, estuvo contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Es decir, él era apóstol, aparentemente era apóstol, era un falso. Y hay falsos ahorita, falsos maestros, falsos pastores, autoimpuestos. ¿Quién les dijo que eran pastores? Salen de una división de la iglesia, dividen la iglesia y se van a plantar otra. Luego dicen, yo soy pastor de pastores. ¿Quién los puso? ¿Quién los confirmó? ¿Sabes cuál fue el problema de Judas? Carácter. La palabra de Dios enseña en Tito y en Timoteo que el pastor, sus cualificaciones no son sus dones, no son su elocuencia, no son su administración empresarial. Ahora necesitas tener hasta administración de medios de comunicación. Hay pastores que ni le saben ni siquiera cómo prender una cámara, un YouTube. Yo tampoco creo que le sé mucho. Y pensar que un pastor está calificado porque tiene esos dones, o porque es un tremendo empresario, entonces va a levantar así la iglesia. Voy a usar comillas, o dicen, voy a poner una iglesia y me va a ir bien. Por esas faltas es que la iglesia de Cristo está como está. Iglesia, ustedes aprendan a diferenciar los genuinos de los falsos. Ese es el entrenamiento que dan a los cajeros de los bancos. Aprenden a contar los billetes y aprenden a conocer el genuino y no el falso. El apóstol Pablo nos dijo en 1 Timoteo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Mira cómo dice, falsos como Judas, engañadores, traen doctrinas de demonios, traen influencias. Y me llama la atención que dice, arrastrarán a muchos. Arrastrarán a muchos. Hechos 20, el apóstol Pablo, cuando se despidió de la iglesia de Éfeso, así como Luis, estuvo sirviendo 3 años en Éfeso. Los llamó a Mileto, a los pastores. Él les dijo, tengo que decirles algo antes de irme. Hechos 20, 29.
sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Arrastran discípulos tras ellos. Esto para que no se me duerman, pero les voy a contar una ilustración. Me está diciendo el pastor Carlos que de dónde sacó tantas ilustraciones, pero yo ando pescando ilustraciones. Yo salgo a caminar al Parque Metropolitano y hay un cuate, no sé si lo conocen, si has conocido a alguien aquí, no estoy hablando mal de él, que tiene una manada de lobos. No sé cuántos han ido al Parque Metropolitano y les ha tocado verlo. Trae 5 lobos. El macho alfa es del tamaño de mi bicicleta. Entonces le hicieron una bronca, llevaron pancartas que cómo era posible, que eran animales salvajes, y lo más curioso de nuestras leyes aquí civiles es que salió ganando él. Pero yo me pongo a pensar, si ese lobo tiene una naturaleza, ve a un perrito, o un gato o a un bebé y los trae sin cadena. Algunos les pone como un bozal, pero y Pablo te dice que los falsos, como Judas, son como lobos feroces. Si Judas se atrevió a vender al Hijo de Dios, ¿qué crees que estos lobos quieren hacer con la iglesia? Confundirte, mandarte falsas doctrinas. Pero hoy estamos celebrando el contraste, mis hermanos. Aquí hay un pastor genuino y lo confirma no sus dones, no su éxito numérico, lo confirma su carácter. Porque Pablo le dijo a Timoteo y a Tito que el hombre de Dios ha de ser irreprensible o irreprochable. Luis no es perfecto, pero la irreprochabilidad de un siervo se mide en esto, en que no tiene nada oculto de donde pueda ser pescado, que ha lidiado justa y correctamente con su pecado y que puede pararse en un púlpito con integridad y decir: yo estoy sirviendo a esta iglesia sin intereses, como los que Pablo dice, sin buscar ganancias deshonestas, sin buscar título para él, sino como un siervo genuino. La contraparte estamos viendo hoy. Y si tú eres nuevo o visitante, aquí hay decenas de personas que pueden dar ese testimonio. Y quiero que te quedes tranquilo, porque algunos se pueden preguntar: oye, yo vengo de iglesias donde ha habido lobos, donde ha habido abusos, y hoy que sale Luis, ¿cómo se quedan ustedes? Yo te puedo decir con toda integridad, el equipo pastoral de Guadalajara tiene una norma de fe y de conducta. Y se llama la palabra de Dios. Y entendemos que por encima de nuestros dones limitados está nuestro carácter. Y queremos lidiar con el pecado. Y queremos andar en transparencia. No somos perfectos, ni mucho menos. Aunque le he echado muchas flores a Luis, ni Andrés, ni yo. Pero estamos en una transparencia, permitiendo que el Espíritu Santo nos santifique y diciendo: esta es la regla de conducta. Así que quédense tranquilos, iglesia. Esta iglesia se queda con pastores que no quieren buscar sus cosas, sino a ustedes. Con pastores que nos cuidamos uno de otro en el equipo pastoral, en la familia de iglesias, que cuidamos de nosotros mismos y de la doctrina, para la gloria del Señor, simplemente porque queremos ser fieles. Ustedes los hemos abierto nuestras casas, nuestras vidas, y nos conocen. Perfectos no somos, pero tememos al Señor y queremos caminar en integridad. Ahora mira el contraste de los falsos. Ahí mismo en Hechos 20, Pablo llama a los de Éfeso. 3 años estuvo con ellos y mira lo que les dice, versículo 18. Fue una despedida como la de Luis, nomás de que ahí pasaron llorando de rodillas en la playa. Llamó a los pastores y dice: cuando vinieron a él, les dijo:
Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, desde el primer día. Mira con qué autoridad e integridad habla este hombre. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil. Miren, esa es una de las cosas que batallamos a veces los pastores. Mejor no le digo para que no se ofenda. Pero Pablo no había rehuido, con toda humildad, con lágrimas. Un autor de un libro del ministerio pastoral llamó el ministerio pastoral un trabajo de alto riesgo. Entonces es decir, pastor, yo lo veo a usted, se me hace que no tiene ningún riesgo. Qué padre, pasa estudiando y predicando, y lo invitan a comer después de los domingos algún creyente. Y el Luis, ni crean que tiene la edad que tiene, se ve bien completo, bien entero. Hermanos, la verdad que hay sufrimientos diarios que calla el pastor. No es un trabajobi. No sé si alguna vez vieron en Discovery Channel ese programa que se llamaba Trabajobis, que es un trabajo de lo que te gusta hacer. Entonces habían unos cuates que probaban colchones de cama y el trabajo consistía en dormir 3 horas en la tarde para ver si estaba cómodo el colchón. Otros probaban tablas de surf, tenían que andar en las mejores playas. Otros prueban hoteles. Esos son trabajobis. El ministerio no es un trabajobi. Es duro. Hay sufrimientos. Y por eso honramos tu vida, Fina. Porque la esposa del pastor también tiene un galardón grande, aguantando las cosas, que con gozo las hace. Mira el versículo 31, dice: por tanto estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. O sea, este es un papá que estaba ahí con cada uno en su casa con lágrimas. Mira cómo era su servicio. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciado. Ustedes saben cómo esta mano me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré así, que trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y yo puedo testificar que Luis así ha sido. No los ha buscado sus cosas, sino los ha buscado servir. Y les puedo decir: quédense tranquilos, que nosotros queremos seguir ese patrón. Pero no es fácil el ministerio, hermanos. No te vayas a asustar, Anita, por favor. Pero las mieles del ministerio es duro, son desvelos, a veces son corazones que rechazan. Seguramente Luis amonestó a muchos con lágrimas y lo rechazaron. Personas que él casó, a lo mejor terminaron de enemigos de él. Yo esta semana que el pastor Andrés tuvo descanso, llegué casi todos los días a las 10 de la noche a la casa. Lo hago con gozo, no me estoy quejando, lo mío no es nada. Lo mío es un gozo servir al Señor. Pero a veces es duro. Por eso es que es digno de honra, de doble honor, aquel que ha servido, pagando precio y con la tribulación que ha tenido últimamente de servir a su esposa. Entiendan esto también. Él está transicionando de ministerio. Ahora va a servir en su casa. No es que de verdad yo dije de que anduviera en shorts y en playeras, pero está también atendiendo un ministerio importantísimo, porque también dará cuentas. No rehusó darles toda la palabra de su gracia, todo el consejo de Dios. No nos pidan que rehusemos eso. Queremos ser siervos del Señor. Queremos dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con lágrimas.
de casa en casa o del púlpito, de discipulados, en cafés, en comidas, en amistad. Eso es lo que un verdadero pastor debe de ser. Por último, este pasaje nos muestra que el Señor los elige soberanamente. Hay una práctica ahí que echaron suerte. Si tú dirás, ¿por qué echaron suertes? Déjame te explico. Versículos después fue derramado el Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento, para saber la voluntad de Dios, se hacían este tipo de prácticas. No es que ahorita vamos a echar suertes y que Luis echó un volado. Ahorita me sentí yo porque dijo que habían venido varios candidatos. Yo no me sabía bien esa parte. Pero aquí lo veo en Matías. Y te voy a decir qué es lo que veo. Pareciera, los que estuvieron en el taller de predicación expositiva, que el libro de los Hechos hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Y en el versículo 24 dice: después de orar, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos has escogido. ¿Le suena esta oración de Pedro similar a algo que había pasado en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Si no se acuerdan, se lo recuerdo. Cuando Samuel iba a ungir al rey de Israel, él solo sabía que era un hijo de Isaí. ¿Se acuerdan? Entonces llega y está Sama, o no me acuerdo los nombres de los hijos de Isaí, pero el más fuerte, el primero, el segundo. Y el Señor le contesta estas palabras. Y le dice: no te fijes en lo de afuera, porque los hombres escogemos así, y muchas personas ponen una descripción de puesto para el pastor que va a llenar el puesto. Que sea graduado de seminario, que hable 2 idiomas, que sepa los lenguajes originales, y si tiene esposa que cante, mejor. Son bromas. Eso no llena. Y te voy a mostrar por qué. Mira que habían 2 candidatos. Había uno, versículo 23, presentaron a 2. A José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo. Ahora, los sobrenombres en la Biblia no son como los sobrenombres de nosotros, que el güero, el chino, nos decimos sobrenombres. Estos tenían un significado. A José le decían el Justo. ¿Por qué crees que le decían el Justo? Pues trabajaba en los juzgados, ¿no? Porque era evidente su vida de testimonio. Entonces, los hermanos que presentaron a José o a Barsabás dijeron: órale, aquí está el 12º apóstol, miren, él es el mejor portado de todos los otros 120. Y el Señor dice: muéstranos, tú que ves el corazón, a quién has escogido. Recuerda la historia de David. Oye, ¿no te queda ningún hijo por ahí? Ah, bueno, sí, pero está con las ovejas. Es más chaparro, es el menor. Cuando lo vio entrar, dice: a este ha escogido el Señor, porque el Señor no ve lo de afuera, sino ve lo de adentro. Y aquí está el evangelio en este pasaje, mis hermanos. Tu salvación y mi salvación, y si nos visitas hoy, el Señor no te escoge para salvación por algo que tú tengas, por tu currículum, por tu trasfondo, por tu, ¿cómo se llama esto? Por tu élite, por nada en ti. Él escoge soberanamente. Y hoy te quiere dar salvación. Si tú dices: ¿hay algo en mí? ¿Necesito portarme bien? ¿Necesito cambiar? No. Si estás oyendo la voz de Dios, Él te está llamando. Necesitas responder porque Él escoge. Pero también escoge así a sus siervos para su gloria. Yo no sé por qué escogió a Luis. Yo no sé y me asombro por qué me escogió a mí. A veces estos videos llegan a todos lugares, a personas que fueron quizás mis maestros de secundaria, y se quedan viendo el video y dicen: mi alumno está predicando la palabra. Sí, porque Dios
es poderoso para transformar a lo que no es. Es más, la Biblia dice, a lo vil, a lo menospreciado, a lo insensato, a los que no es. A eso escogió Dios. ¿Para qué? Para que la gloria sea del tesoro, no del vaso. Y no diga, mira la iglesia que construí. No vimos eso en Luis ahorita. Dios eligió soberanamente. 13 capítulos después vemos en Hechos 13 que ya no echaban suertes. Sino mira quiénes son los pastores de su iglesia. Ya un poco de contexto lo veremos en esta serie. Ya pasaron 13 capítulos, están en otra iglesia en Antioquía. Están orando igual que aquí, pero aquí ya no echan suertes. Aquí cayeron sobre Matías. Pero mira Hechos 13:1. En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, mira quién habló. Ya no el Urín, el Tumín, ya no las suertes. El Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No se pusieron, no dijeron, hey, a Pablo ya le había dicho, tú me serás testigo con los gentiles, pero no está Pablo diciendo yo. El Espíritu lo confirmó en el equipo pastoral de Antioquía. Les quiero decir que con esto que hemos vivido con Luis, no queremos que el equipo pastoral de esta iglesia se quede a 2 personas. Queremos que crezca. Pero no es el que dice, hey, yo, aquí estoy. O la esposa que dice, órale, pastor. A mí me han dicho algunas esposas, mi esposo es pastor. Las mamás todas creen que su hijo es pastor. Hasta Gaby le pido que no piense eso de Robbie. Fíjate qué gran ejemplo nos ha dejado Luis. Se acostumbra que la hija del pastor se casa con el otro pastor que va a ser el heredero, o el hijo del pastor, y aquí están sus 2 hijos. Y Luis está como en estos días diciendo, ¿quién dice el Espíritu? Igual va a ser con mi hijo. Cuando él tenga edad, si él manifiesta, yo no voy a decir, porque es mi hijo, entonces a él le queda. Si Dios lo llama y el equipo pastoral dice, el Espíritu ha dicho, apártenme a fulano y a fulano, así habla Dios, así escoge Dios. Por eso es que queremos crecer. Y una aclaración, Andrés vino a llenar esa parte de la pluralidad, pero nosotros en nuestras iglesias Gracia Soberana tenemos un tiempo de confirmación pastoral para ser ordenado como pastor. ¿Qué es esa confirmación? Es si están los requisitos de carácter y el llamado del Espíritu de Dios de ese candidato para la iglesia. Ahora Andrés nos está sirviendo y quiero agradecer. Este es un evento de la iglesia. Qué bueno que sale en YouTube, pero estamos hablando para esta iglesia. Está saliendo Luis. No me estoy quedando solo. Quiero agradecer a Andrés y a Ana que también obedecieron. No es fácil para una joven salir, dejar su ciudad. No es fácil para un joven. Oremos para que Andrés sea confirmado y tengamos otro pastor ordenado en la iglesia. Y para que de entre ustedes también Dios levante otros pastores. Temerosos, genuinos, de carácter, santos, que prediquen la palabra con lágrimas, que no se aprovechen de las ovejas, sino que quieran servir a las ovejas. Porque si no me voy a quedar yo solo también, que es lo que Luis decía que el Señor le mostró que no. El punto que he querido hacer es que como Matías fue recibido con las gracia de Dios, que la sangre, que las suertes cayeron sobre él, no, ninguna sangre cayó sobre él, perdón, ya estoy cansadito por la hora, que la suerte cayó sobre él. Así es cuando Dios dice, como a Pablo y Bernabé,
El Espíritu dice. Y quiero terminar con este versículo en Hechos 20, 28, en donde se afirma esto. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Yo no encuentro ningún versículo más sobrio para el ministerio pastoral que este. Te está diciendo, el Espíritu te hizo pastor de la novia de Cristo que Él compró con su sangre. Si una vez cuando no era padre, me encargaron un niño ajeno que lo cuidáramos, no sabíamos qué hacer con Gaby. Lo tratábamos como si fuera un jarrón de millones, que no se nos fuera a caer, que no se fuera a meter nada en la boca. Ahora, Luis ha cuidado de la novia del Cordero, comprada por la sangre de Cristo. Ustedes son la novia del Cordero, comprados por la sangre de Cristo. Y ahora nos encomienda esto a nosotros. Qué sobrio es este llamado. Pero todo esto no pudiera ser sin lo que dijo ahí Pablo, la cual compró con su sangre. Nosotros no somos líderes empresariales, no somos gobernantes, no somos jefes. Somos servidores de la iglesia por la cual Cristo murió en la cruz. Y ese es el evangelio, mis hermanos. La razón de servir a una iglesia es porque costó la sangre de Cristo. Aún ese hermano que tú ves débil, ese hermano que falla, ese hermano que no te llevas tan bien, lleva la sangre de Cristo. Y ese es el valor que tiene la Iglesia Gracia Soberana de Guadalajara. Y si tú no le has dado tu vida a Cristo, si eres un congregante, pero tú no estás seguro de estar escrito en el libro de la vida, ven a Él hoy, porque de Él es su iglesia. Así que yo sé que habían preparado algún canto los hermanos, pero estábamos cantando en el primer servicio y yo no creo que hay mejor forma que terminar este servicio que diciendo: a ti la gloria. Aquí no hay gloria para nadie más. Y voy a leer algunas partes de este canto, porque hay cosas que vamos a cantar que están pasando en esta iglesia. Dice: harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria a ti. Él está haciendo cumplir sus planes para esta iglesia. Dice otra parte: con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y tristezas orquestas tú para dar gloria a ti. Todo lo que ha pasado en esta iglesia, los gozos, las tristezas, los que se han ido, los que van a venir, ¿quién los ha orquestado? Él. No Luis Bermea, no Gracia Soberana, no Roberto Estupiñán, no Andrés Contreras. Él. Son altos y profundos tus caminos. Bueno eres tú. Amén. ¿No creen que del patiecito que era aquí, de la salita, ahora lo ves para atrás, Luis, y dices: son altos y profundos tus caminos? ¿No crees que son altos y profundos sus caminos, Luis, cuando saliste con 4 maletas? Cuando llegaste, Fina, cuando te tocó dejar tus cosas allá en España, llegaron a esta gran ciudad. Ahora mira, son altos y profundos sus caminos. Y para los pastores que pastorean bien su iglesia, dice que vendrá el Rey con la corona inmarcesible. Gracias por hacerlo. Gracias por permitirle, Fina, a Luis servir a esta iglesia. Gracias por darnos un ejemplo. A echarle ganas, Andrés y yo. Gracias a Gerardo y a Fini, a Cris y a Toño, a las niñas incluso. Así que yo no quiero que nos vayamos tristes, y además que no se va a ningún lado. Si ya no lo alcanzas a saludar hoy, el otro domingo lo saludas.
Vamos a terminar celebrando. Quiero pedir al equipo de alabanza que pase por aquí, por favor. Y vamos a decir: a ti la gloria en tu iglesia. Amén. Pónganse de pie, iglesia, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.